Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy tenemos con nosotros y vamos a hablar con ella a Cristina Portuondo. Cristina es responsable de siniestros marítimos en RSA España, que es una de las principales compañías aseguradoras en nuestro país, que además tiene una gran presencia en el ámbito del seguro marítimo, que es en parte de lo que vamos a hablar hoy, seguros de cascos, mercancías como otras responsabilidades marítimas. Así que doy la bienvenida a Cristina. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Juan Pablo, pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encanta volver otra vez por aquí a tu podcast, que es fantástico. Que además Cristina, como ella nos ha recordado, ya estuvo una vez con nosotros. Os dejaré luego en las notas del programa el episodio en el que estuvo hablando sobre los seguros de P&I. Con Cristina hoy vamos a hablar de una institución que hasta ahora no hemos comentado en el podcast, y que es una situación muy antigua en el ámbito del derecho marítimo, como es la avería gruesa. Y lo vamos a hacer con una pequeña explicación, una breve explicación que ella nos dará al comienzo de qué es esto de la avería gruesa, pero luego también vamos a tratar algunos de los casos mediáticos y de algunas de las sentencias más importantes que en los últimos años se han dictado sobre este tema. Para acabar o concluir, y le preguntaré bueno, ¿qué incidencia va a tener la avería gruesa en el caso del portacontenedores que todos hemos conocido en Baltimore, el portacontenedores Dali? Así que, Cristina, quería comenzar con lo que ya he anticipado. Y la primera pregunta es, por si alguien no recuerda o no sabe muy bien qué es esto de la avería gruesa, haznos una brevísima introducción al tema, por favor. Sí, claro, Juan Pablo, pues mira, se podría decir como primera idea que la avería gruesa es un sistema propio de la práctica marítima que sirve para compartir ciertos tipos de pérdidas y gastos entre los intereses del buque y los intereses de la mercancía cuando ocurre un accidente durante el viaje. Pues, como sabes, durante el transporte marítimo se producen situaciones, pues un embarrancamiento, avería de la maquinaria del buque o, por ejemplo, un temporal que puede provocar un corrimiento de carga. Y estas situaciones ponen en riesgo tanto al buque como a sus mercancías. Y es en estas circunstancias cuando el capitán puede adoptar una serie de decisiones que salvaguardan los intereses a bordo que afectan tanto a la mercancía como al buque. Por ejemplo, solicitar un remolque o recurrir a un puerto de refugio o incluso arrojar mercancía por la borda. ¿Quién debe asumir esos gastos o sacrificios? Según la institución de la avería gruesa, deberán asumirlos entre todas las partes de la aventura marítima en proporción a su valor. Y por todas las partes entendemos el buque, la carga, el flete, el combustible. Las normas que regulan esta institución de avería gruesa se contienen en las reglas de York y Amberes, pero no es un convenio internacional, ojo, ¿no? Solamente tienen efecto si se incorporan en los contratos de transporte. Y estas reglas se actualizan periódicamente por el Comité Marítimo Internacional, que es el custodio de las reglas de York y Amberes. Uh-huh. Oímos mucho hablar de avería gruesa cuando hace unos años todos vimos en la televisión, en las noticias, la varada del Ever Given en el canal de Suez. Y te quería preguntar, porque pasados 2 años, ¿cómo está ahora mismo esa liquidación de este tema? Sí, bueno, fue un tema absolutamente mediático, como lo fue también el Maersk Honam en su momento, que también te puedo contar algo. Pues mira, del Ever Given todavía no se ha emitido la liquidación de avería gruesa. ¿Qué conceptos esperamos que se incluyan? Pues el grueso de la liquidación será probablemente la asistencia o el salvamento. Recordarás que estaba la reclamación de la autoridad del canal y la reclamación de Smith, que por cierto de Smith se ha dictado hace un par de semanas una sentencia sobre este tema, y serían admisibles estos gastos según la regla sexta de York y Amberes. O también, por ejemplo, podemos esperar si hubo daños sufridos por la maquinaria del buque por haberse forzado en la maniobra de reflotación, también se podrían incluir. O también podemos imaginar que los armadores quieran incluir los salarios de la tripulación, ¿no? los bunkers y los costes ordinarios del buque durante el tiempo transcurrido, que recordarás que fue bastante, en la negociación con la autoridad del canal. ¿Te acuerdas? Que reclamaban una cantidad desorbitada, luego fue menos. ¿Y en qué concepto
tratarían de incluir los armadores estos últimos gastos? Pues en concepto de gastos de sustitución, que es la regla F de las reglas de York y Amberes, ¿no? Esto se hizo así, recordarás, en el caso del Longchamp, y es presumible que los armadores intenten incluir los salarios, los bunkers y los costes ordinarios en la liquidación de avería gruesa también. Y por su parte, claro, como has dicho al principio, que la avería gruesa es un poco el reparto de los costes entre todos los beneficiados, los propietarios de la carga que se vieron beneficiados de las diferentes actuaciones, ¿a qué se pueden acoger cuando los armadores les exijan la contribución a la avería gruesa? Sí, pues mira, seguramente utilizarán como mínimo 2 defensas. La primera, en mi opinión, sería la razonabilidad, que sobre la razonabilidad trata la regla Paramount y la regla A de las reglas de York y Amberes. Recordarás que los armadores, la reclamación era desorbitada, ¿no? Era de 900 y pico millones. En una de las alegaciones que hicieron, los armadores aportaron a la autoridad del canal un dictamen de un antiguo árbitro del Lloyd's Salvage Branch, donde indicaban, su propio dictamen decía que una remuneración razonable por los servicios prestados por la autoridad estaría en el entorno de los 25 millones de dólares o algo así. ¿Tú crees que fue una medida razonable entonces por parte de los armadores pagar luego 200 millones en concepto de asistencia a la autoridad del canal? Pues hombre, muy probablemente los cargadores dirán que eso no fue razonable, ¿no? Y la otra defensa que podrían tener los intereses de la carga es alegar que la varada se produjo por innavegabilidad causal del Ever Given, ¿no? Por ejemplo, pues debido a un plan de viaje defectuoso, ¿no?, antes del inicio, o a la incompetencia de la tripulación. Me consta, de hecho, que ya hay un arbitraje iniciado recientemente por unos cargadores y están alegando precisamente esto. Y luego del Maersk Honam, que es otro caso muy mediático donde había también intereses españoles, esto fue, recordarás, un incendio de un portacontenedores. Pues mira, curiosamente no veremos liquidación de avería gruesa porque hubo una mediación el pasado mes de octubre entre los armadores Maersk, MSC y todos los intereses de la carga, y llegaron a un acuerdo mediante el cual los armadores han renunciado a reclamar contribución a la avería gruesa y además han abonado unos 27 millones de dólares a la carga por los daños, las pérdidas que reclamaban en el fondo de limitación. Así que no veremos liquidación de avería gruesa del Maersk Honam. En la introducción mencionaba que este tema, que a pesar de ser muy antiguo, tenemos casos recientes en los que de alguna manera se está poniendo en boga esta institución. En los tribunales ingleses se han dictado recientemente dos sentencias sobre avería gruesa. Uno es en el asunto Star Antares y otro es en la sentencia Polar. ¿Qué nos puedes contar sobre la sentencia Star Antares? Sí, pues mira, el pasado noviembre efectivamente la High Court inglesa dictó una sentencia en esta disputa, que era sobre una contribución a la avería gruesa, entre los armadores griegos Starbalk y unos aseguradores de carga europeos. La discusión era básicamente si resultaban de aplicación las reglas de York y Amberes de 1994, que esta era la posición de los armadores, o las reglas de 2016, que era lo que defendían los aseguradores de carga. Todo ello en virtud de una cláusula, ¿no?, la redacción del conocimiento de embarque, que era un Congen Bill del 94, que te voy a leer lo que decía. Decía: la avería gruesa se liquidará en Londres de acuerdo con las reglas de York y Amberes 1994 o cualquier modificación posterior de las mismas. O sea, aquí la pregunta es, ¿las reglas de York y Amberes de 2016 son una modificación de las reglas de 1994 o, por el contrario, son una nueva versión independiente de las reglas? ¿No? Este era el debate, realmente. La práctica entre los liquidadores tradicionalmente ha sido entender que las reglas de 2004 o 2016 son reglas totalmente nuevas, no modificaciones de las reglas de 1994, pero es verdad que el asunto es complejo y las partes, pues, en sus alegaciones se han remitido, pues, a sesiones del Comité Marítimo Internacional, a la posición de IUMI en algunos documentos, y bueno, al final el juez, la verdad que lo resuelve de una manera bastante sencilla, y lo que viene a decir el juez es que, como cuestión de uso ordinario del lenguaje, la palabra modificación comprende también las ediciones posteriores de las reglas de York y Amberes. Es decir, da la razón a los aseguradores de carga y aplica las reglas de 2016. Esta sentencia es firme, y ha sido muy cuestionada por los liquidadores de averías, pero ahora mismo es la posición oficial bajo derecho inglés. Y esta decisión
ojo porque tiene repercusiones prácticas importantes que nos pueden afectar pues, por ejemplo, a los que tenemos averías gruesas ahora mismo en curso, si la cláusula aplicable se expresa en términos similares. O sea, por ejemplo, una repercusión muy clara es si resulta que ahora se aplican las reglas de 2016, pues las reclamaciones de los armadores podrían estar prescritas, ¿no? Porque hay un plazo de reclamación de 1 año desde la emisión de la liquidación para reclamar en las reglas de 2016. O sea que esta sentencia tiene repercusiones importantes también en la práctica y también a intereses españoles. Otra pregunta. Te decía también de la sentencia Polar, que se ha dictado recientemente por el Tribunal Supremo inglés, que también trata sobre la avería gruesa. ¿Qué aspectos destacarías de esta sentencia? Sí, pues esta sentencia trata sobre la avería gruesa, pero es importante también en otro contexto, ¿no? Cuando habla de la incorporación de la póliza de fletamento de los conocimientos de embarque. O sea, es una sentencia importante en un contexto mucho más amplio que el de la avería gruesa. Básicamente, los hechos son que el buque Polar fue fletado en 2010 para transportar fuel oil desde San Petersburgo a Singapur vía Canal de Suez, y en la póliza de fletamento se incluía una cláusula que se llama Golfo de Adén y también, bueno, 2 cláusulas específicas de riesgos de guerras. Antes de que el buque entrara en el Golfo de Adén, el armador contrató un seguro de secuestro y rescate, que se llama Kidnap and Ransom, para el viaje hasta un límite de $5 millones. Y ojo, porque la prima la pagó el fletador, ¿vale? Pues el Polar fue secuestrado por piratas somalíes y después de 10 meses de retención y el pago de un rescate de casi $8 millones, el buque finalmente fue liberado, la mercancía entregada al destino, ¿no? Y los armadores declararon avería gruesa y cuando se emitió la liquidación solicitaron una contribución de 5 millones a los intereses de la carga. Entonces, ¿qué es lo que se discutía en el Supremo? Pues básicamente 2 cuestiones. La primera, si la cláusula Golfo de Adén y los acuerdos relativos a los riesgos de guerras de la póliza de fletamento fueron incorporados a los conocimientos de embarque. Sobre este punto no me detengo porque es bastante amplio. Y en segundo lugar, si debe entenderse que los armadores habían aceptado implícitamente que en el caso de tener que abonar un rescate solo podrían recurrir a sus aseguradores de secuestro y rescate, ¿no? Y no solicitarían contribución a los tenedores de los conocimientos de embarque. Es decir, si se había creado de alguna manera una especie como de código o fondo de seguros entre ellos. Este concepto de código fondo de seguros ya lo había tratado el Supremo inglés en 2 casos anteriores, en el Ocean Victory y en el Evia, y en ambos casos sí que se había creado tal código o fondo, según el tribunal, pero bueno, por las particularidades de las pólizas de fletamento que analizaban. En nuestro caso, pues el Supremo concluye que no se creó ningún fondo de seguros, da varias razones para ello, pero bueno, son extensas también. Y bueno, en definitiva, el Supremo da la razón a los armadores, confirmando que sí que pueden reclamar válidamente la contribución de avería gruesa a los tenedores de los conocimientos de embarque. Sí, además sobre este tema de piratería o pagos a piratería y avería gruesa, recuerdo hace ya unos años leer alguna sentencia inglesa sobre plantearse si el pago a unos piratas cabe ser imputado dentro de la avería gruesa o no. Justo, sí, pues hoy en día no hay ninguna duda, o sea, sí que cabe, pues el Longshank que he citado al principio, sí. Claro, yo me acuerdo de algunas sentencias de hace, pues eso, 10 años donde se planteaba esta idea, ¿no? Que parece que ya está aclarada por el hecho de que, bueno, pues es una conducta que ciertamente podría ser considerada ilegal, el pagar. Eso fue lo que lo que se trató en el Longshank. Y finalmente se dijo que, bueno, que sí, que era perfectamente admisible en avería gruesa. Sí. Y Cristina, ya para acabar, y te quería preguntar por este incidente que estamos viendo en las últimas semanas y que ha sucedido en Baltimore, en Estados Unidos. Todos hemos visto, ¿no? el puente cayéndose y, bueno, pues todos tenemos eso en las imágenes, en nuestra retina. ¿Crees que va a haber declaración de avería gruesa por parte de los armadores del buque o cómo crees que esto se va a gestionar? Pues mira, la verdad que no me consta que los armadores hayan declarado avería gruesa. Sinceramente, creo que ahora casi es el menor de sus problemas, ¿no? Pero bueno, sí, claro, podrían, por supuesto, declarar avería gruesa y reclamar, por ejemplo, pues el coste del remolque para llevar
el buque a puerto o la estancia en puerto de refugio, ¿no?, para hacer reparaciones provisionales, o el coste del transbordo de la mercancía a otro buque. O sea, ten en cuenta que el buque acababa de empezar el viaje y hay mercancía con destino a varios puertos y el puerto final es Sri Lanka, ¿no? O sea, que es posible, ¿no? Entonces, a mí lo que se me ocurre es que una de las preguntas interesantes por las peculiaridades del caso es, nos podemos preguntar si la remoción del puente completo es un gasto de salvamento que se pueda repercutir en avería gruesa, ¿no?, cuando se les traslade, que se les trasladará a los armadores. Bueno, en principio los gastos en concepto de salvamento se admiten en avería gruesa siempre que las operaciones de salvamento sean llevadas a cabo con el propósito de preservar del peligro a los bienes comprometidos en la aventura marítima común. Esto es lo que dicen las reglas de York y Amberes. Parece que, bueno, lógicamente las razones de la remoción del puente también son otras, ¿no? O sea, yo me pregunto, exclusivamente desde el punto de vista de la aventura marítima del buque que ahora mismo está accidentado, ¿es necesaria o razonable la remoción del puente completa? Pues probablemente esto lo combatirán el día de mañana los intereses de la carga si se les trata de repercutir vía avería gruesa, ¿no? Entiendo que, bueno, que los armadores y sus reaseguradores, sobre todo, tienen ahora cuestiones más urgentes que resolver. Acaban de constituir ahora el fondo de limitación. Y, bueno, por supuesto, las reclamaciones por daños personales, que verdaderamente ha sido una tragedia, o los daños al puente o las reclamaciones por pérdida de negocio o paralización no son admisibles en la avería gruesa. La avería gruesa no está para aceptar esas reclamaciones. Solo serían admisibles aquellos gastos incurridos razonablemente para salvaguardar los intereses de la aventura marítima tras el incidente. Ya veremos, ya veremos, pero no es descartable, por supuesto, que declaren avería gruesa. Sí, bueno, caso del cual iremos sabiendo poco a poco mucho más y que, al igual que fue el Ever Given, son situaciones mediáticas, pero que engloban muchos aspectos dentro de lo que llamamos el derecho a la navegación, ¿no? Así que estaremos pendientes. Cristina, muchísimas gracias por haber venido nuevamente al podcast, por habernos dado estas píldoras, estas pequeños fragmentos de tu conocimiento. Así que nada, darte de nuevo las gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Juan Pablo. Pues nada, nos despedimos aquí. Reitero, como digo, nuevamente las gracias a Cristina y a los oyentes del podcast. Espero volver a escucharos la semana que viene. Muchísimas gracias.